Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y estamos ahora en la primera emisión de la entrevista de Cara y Sello, el canal de YouTube y podcast de actualidad política, económica y social del Perú. Y hoy nuestro primer invitado es el destacado economista nacional Alejandro Indacochea, que entre otras cosas nos contará cómo fue su experiencia en la Venezuela de Chávez. Vamos a tener tiempo para hablar con él durante media hora. Alejandro, bienvenido a Cara y Sello y gracias por estar con nosotros. Oscar, gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Empecemos de frente y al grano. Parte de la discusión de esta segunda vuelta es que el modelo, es lo que se dice, el modelo económico está en crisis. La pregunta es, porque de eso se tratan las dos posiciones de Keiko Fujimori y de Pedro Castillo, ¿al modelo hay que modificarlo, actualizarlo o hay que dinamitarlo para hacerlo de nuevo? ¿Cuál es qué es lo que realmente tiene como opción el Perú? Mira, dos comentarios. El primero es que hay un solo modelo, no conocemos otro. Los otros, Corea, Cuba, Venezuela, son esquemas totalmente fracasados. Lo que sí, evidentemente una autocrítica ha sido que en los últimos años nos fijamos en crecimiento económico, baja inflación, reservas, calificación crediticia, y se descuidó educación, salud, atención de emergencia al sector en extrema pobreza y evidentemente el rol del Estado, la tarea del Estado para atender a ese segmento, digamos, que estaba marginado en el país. Bueno, se descuidó porque los políticos se preocuparon en robar, esa es la verdad. Sumado a un problema de una crisis política sin precedentes. Entonces, para mí, digamos, uno de los aspectos centrales es que tiene que haber correctivos. No podemos seguir con los dos extremos. No podemos gastar $2.000 millones en Panamericanos y no tener cama UCI. Claro, claro. O sea, son es un hecho evidente. Sí, y ahí va mi comentario a la candidata. O sea, lo primero que puedes decirnos claramente es que el modelo no está escrito en piedra y que sí necesita una revisión y ajustes serios. Evidentemente necesita ajustes. ¿Ya? Y eso es lo que se tiene que hacer. No más de lo mismo. Pero no es bueno hacerlo de nuevo, es decir, anularlo como propone Castillo, Cerrón, y empezar un nuevo modelo totalmente distinto. Mira, lo que propone Castillo Cerrón es vuelta 50 años atrás. Es un nuevo Velascato para mí. No tiene sentido hablar de nacionalización, estatización 50 años después con una confusión sobre qué significa uno con otro, porque habla que nacionalización van a ser los empresarios nacionales. ¿Quiénes son esos empresarios nacionales? ¿Tienen capacidad técnica para manejar las bambas, para manejar Quellaveco? ¿Tienen dinero, recursos? ¿Qué significa internacionalmente incumplir, volver a ser un paria porque no van a ganar los juicios en el sistema internacional? ¿Qué significa una segunda reforma agraria? Entonces, ¿vamos a desmantelar los fondos agroindustriales y dividirlos? ¿Qué significa alejarnos de 14 TLCs? ¿Qué significa, por otro lado, volver a una educación que es totalmente un engaño, digamos, para la población? Volver a universidades que son estafa, como él mismo lo ha comentado, hay que dar títulos universitarios a todos, ingreso libre, universidades fachadas otra vez, reintegrar ahora, sí, ahora, Alejandro, las propuestas las tenemos claras, las propuestas de Castillo están escritas en el plan de gobierno, están repetidas por él en las entrevistas y por el propio Cerrón, que es el dueño del partido y el cabeza, el líder de los 37 parlamentarios que están ya elegidos, pero ¿son practicables? O sea, realmente, ¿no es acaso que tendría que haber un golpe de Estado para que echen a andar las propuestas que están planteando? Mira, es una vuelta al pasado, a varias décadas atrás. El dueño evidentemente, de la franquicia es el señor Cedrón, que va a ser el vicepresidente si llega a Castillo. Aunque se trata de distanciar, yo no entiendo ese deslinde de la corrupción. El señor Cedrón está sentenciado por corrupto. Y el señor Castillo dice, no, está sentenciado por la corrupción. Un juego muy sutil de palabras. El señor Castillo tiene una gran habilidad política, hay que reconocerlo. Y ha sabido captar el mensaje de la población, porque la población está desencantada de toda la clase política,
quiere un cambio y las demandas sociales se han visto asusadas con el COVID, que nos afectaba a todos. Y el señor Castillo ha sabido dar un mensaje en esa dirección, ha sabido llegar a ellos, ¿sí? Pero evidentemente acá no hay ningún sustento. Esta es una vuelta al pasado. Está planteando en una era donde hay la cuarta revolución industrial, hay transformación digital, el blockchain, está planteando soluciones fracasadas de 50 años atrás. Volver al pasado. Ahora, ¿no exageran quienes tratando de satanizar, digamos, o caricaturizar la propuesta de Perú Libre, nos dicen que vamos a terminar como Venezuela, como Cuba o como Bolivia? ¿No se está, digamos, exagerando? Mira, yo te diría que no. Más aún, esto ya lo vivimos, Oscar. Esto lo hemos vivido cuando de agosto del 85 a agosto del 90, la inflación en el Perú llegó a casi 10 millones. O sea, un INTI de agosto del 85 equivalía a 100.000 INTI de agosto del 90. O a la inversa, una 100 milésima. Mira, acá tengo 2,5 millones de INTIs. Que no sirven para nada. Empezamos nosotros, acá no tenemos que mirar a Venezuela. Esto ya pasó en nuestro país. Lo que pasa es que no le hemos explicado a la nueva generación, no hemos sido claros con la nueva generación, principalmente con los milenios. Que ellos, acá empezamos con un billete de 50.000 soles, se convirtió en 50 intis, 100 intis, 500, 1.000 con Cáceres. César Vallejo con 10.000, 50.000 con Víctor Raúl Aya de la Torre, porque ya faltaban héroes, ya no habían héroes. 100.000, 1.000.000 y 5 millones de intis. Entonces, esto es lo que se generó con el populismo de aquel entonces. Esto se generó cuando hubo la historia de los 12 apóstoles. ¿Qué quiere el señor Castillo? ¿Volver ahora con sus empresarios con los 12 apóstoles? ¿Volver a repetir la historia? Y ahora, tú has vivido en Venezuela, en la Venezuela de Chávez en sus inicios. ¿Qué es lo que viste ahí? Vi el desencanto, evidentemente popular, la corrupción, porque eran los adecos y los copellanos que se turnaban en el poder y negociaban la corrupción. Chávez evidentemente dio el mensaje de cambio, pero Chávez no dijo la verdad. Chávez llegó al poder indicando de que él iba a respetar la democracia, iba a respetar las instituciones y no había problema. Acá creo que nosotros, a sabiendas, tenemos en claro el panorama. Esto es una ventaja, porque el señor Castillo, por más que trate de mutar en los últimos tiempos, él ha sido bien claro en lo que nos propone. Aunque ahora cambie, ¿no? De matices, ¿no? Cambie la percepción de lo que hay, ¿no? Ahora, definitivamente hablando del tema económico, ¿qué países están implementando? Para hablar seriamente, no opiniones, te pido sobre eso no dar opiniones, sino contarle a nuestros seguidores de Cari Sello, tanto en Spotify como el canal de YouTube, ¿en qué países, para tratar de hacer docencia, se ponen en práctica las propuestas programáticas del plan de gobierno de Perú Libre? Ninguno que conozca. Corea del Norte. Corea del Norte, donde la gente compra cadáveres para comer carne humana y lograr proteínas. Cuba, que lo tenemos evidente. Venezuela, donde tenemos 1 millón de expatriados acá en Perú. Entonces, no hay un caso de éxito. Lo único que logran con ello es evidentemente beneficiarse la cúpula en el poder, ¿no? Y ya el dueño de la franquicia nos lo adelantó. Tomamos el poder y nunca lo vamos a dejar. Esto es a sabiendas. Después no digamos que sabíamos o no estamos informados. No comete, acá le pregunto al analista, ¿no comete un error Keiko Fujimori al tratar de defender el modelo cuando estamos hablando de que la pandemia ha desnudado justamente las falencias del modelo económico, no porque este sea malo, sino ha desnudado su parte fea? Todo tiene su blanco y su negro, su día y su noche. Obviamente el modelo económico también tiene sus falencias y estas han sido realmente evidentes a través de esta pandemia que nos ha desnudado y que ha golpeado al mundo. Pero ¿no se equivoca Keiko Fujimori a defender algo que hoy es justamente visto como un problema más que una solución? Más aún,
no tiene estrategia, es totalmente reactiva. Yo creo que se sacó la lotería en camino, se encontró en camino. Claro, el dilema es bien fuerte, porque si no gana, corre riesgo de ir presa. Ahora, ¿qué problemas veo? Primero, ella plantea el mismo esquema económico, más de lo mismo, y no ha captado el malestar de la población, que la gente quiere cambio. Entonces plantea el mismo modelo, seguir con lo mismo, y la gente no quiere más de lo mismo. Claro, ella defiende el modelo como si estuviésemos en el 2009, donde teníamos los precios de los metales arriba y que todo era boyante, ¿no es cierto? Habría mucho empleo, era otro país, obviamente que no es el que tenemos hoy, con una recesión de menos 12% del año pasado, ¿no? Y con una pandemia sin precedentes, ¿no? Con una crisis grave. Y el segundo error es que su estrategia va a seguir convenciendo a los convencidos. Y lo veo en las redes, Oscar. Todo el mundo en las redes, ¿no? No, su estrategia tendría que ir a convencer a ese 40% que no confía en ella. Ese 40% que ella tendría que pedirle perdón, porque uno tiene que pedir perdón muchas veces en la vida y decirle me equivoqué. Es distinto a disculpas, ¿no? Que es lo que se le ha escuchado. Disculpas por el error. ¿Qué error? Que era obviamente exprofeso. O sea, en lo que nos ha hecho en los últimos 5 años su grupo parlamentario es lo que justificó el golpe, la disolución del Congreso por parte de Vizcarra, a la que yo me opuse, creo que tú también, porque sabíamos que lo que iba a parir luego era lo que tenemos hoy, un Congreso improvisado, un Congreso express, que lo único que sabe es emitir leyes inconstitucionales, ¿no? Pero ella ha creado esa situación y no basta, por lo tanto, las disculpas, sino el perdón, pero perdón asumido, sincero, no una pose. Entonces no se le ve eso, ¿ya? Lamentablemente no se le ve. Y por otro lado, ya una estrategia misma de campaña totalmente reactiva, lo sigue a Castillo. Castillo es el que marca la pauta. No, me sorprende que no tenga estrategas, que no tenga gente, digamos, que le proponga un replanteo, digamos, de esta estrategia política en plena campaña, ¿no? Alejandro, volvamos al tema económico contigo, que es tu especialidad. Castillo no ha llegado a la presidencia, faltan 6 semanas y el dólar se ha disparado como nunca. La Bolsa de Valores indica que las primeras 20 empresas más grandes del Perú están en negativo. Acaba de salir un titular en gestión que nos dice que el 75% de las empresas ha pospuesto sus planes de inversión por la turbulencia política y la amenaza de la llegada de una propuesta de extrema izquierda radical como la de Castillo. Esto querría decir, en base a tu revisión de la historia económica del mundo, que de llegar a la presidencia esto sería mejor o peor. Peor. La respuesta es bien directa, esto sería peor. Más aún, me da la impresión que el señor Castillo tiene un mensaje, es un buen profesor político que da un mensaje sin sustento de 5 décadas atrás, pero no sabe cómo hacerlo. Prueba de ello es que en las entrevistas dice, me voy a retirar porque tengo que conversar con los empresarios. Después voy a presentar mi equipo económico. Yo no creo que nadie sensato va a respaldar estas políticas, ¿no? Estas propuestas. Y hay que tener cuidado con la mutación. Sí, claro. Claro. Ahora, claro, él ha dicho, yo no voy a tener hoja de ruta, pero la está haciendo en el camino. Obviamente eso es bastante obvio, ¿no? Tratando de moderarse frente a la presión, digamos, pública. Pero, a ver, todos los economistas, incluyéndote, por supuesto, todos los economistas que aparecen en prensa, radio y televisión, plantean su gran preocupación, como tú, respecto a lo que puede significar para el país una propuesta económica como la que plantea el señor Castillo con el señor Cerrón y Perú Libre. ¿Has escuchado tú, conoces algún economista, digamos, de renombre, serio, conocido, dentro o fuera de Perú, que defiende ese modelo y que le parezca que efectivamente eso va a ser bueno para la generación de empleo, la promoción de las inversiones en el Perú? Mira, no lo conozco. Quisiera descubrirlo, quisiera encontrarlo, ¿no? Alguien que salga y que sustente, que respalde lo que dice el señor Castillo. Porque el señor Castillo da mensajes muy populares, habla del pueblo. El pueblo decide, se escuda en el pueblo
es una vieja estrategia de los marxistas, los dictadores, para encubrir y hacer lo que quieran. Acá somos ciudadanos en un sistema democrático, tenemos deberes y tenemos derechos. Y ha dado un mensaje falaz, como es en el caso del canon y las regalías, que Lima A eso se queda quería, con los... a eso quería entrar. En el tema de, hay algo que sí me molesta, es que esta satanización, o sea, ahora resulta que son los provincianos versus los limeños, obviamente, lo cual es parte de la plataforma siempre de los marxistas-leninistas, es decir, la lucha de clases, el agudizar las contradicciones del sistema, eso está escrito, es así, es su doctrina, y parece que lo están haciendo hasta el momento con éxito. Pero, por ejemplo, cuando se dice Lima sigue jugándose al centralismo y las provincias están olvidadas, no se comete una injusticia, no se está mintiendo, y voy a lo siguiente, para tu respuesta, por supuesto, y si estoy equivocado, dímelo. ¿No es acaso que nunca antes como hoy, en los últimos años, se ha dado más dinero a las regiones? ¿No es cierto que cada vez más se da mayor canon minero, petrolero y energético a las provincias, y que son las provincias, que son los presidentes regionales sentenciados por corrupción, los alcaldes, los que no están gastando ese dinero y por lo tanto son los que le hacen la mala fama que en parte tiene el modelo económico actual? Mira, el mensaje que ha dado el señor Castillo es un mensaje de mentira, de engaño a la población. El canon, las regalías, va a los gobiernos regionales, gobiernos locales, que los tienen en sus cuentas corrientes. Tenemos más de 5.100 millones que no han sido utilizados en los últimos años. Tenemos más de 2.000 millones de cuentas inconclusas. Hay dos tipos de problemas. El primer problema es corrupción. Estamos hablando de 27 presidentes regionales, tenemos más de 7 acusados de corrupción. Me corrigieron, acá tengo la lista. Santos, Acurio en Cusco, Oscorime en Ayacucho, Rodríguez de Moquegua, lo hemos agregado, César Álvarez, Adubiri, Fidel Viñas, o sea, en otras palabras, tenemos 14 presidentes regionales sentenciados, no incluyendo a Cerrón. Incluyendo a Cerrón. Aunque no, Cerrón no ha sido sentenciado por corrupción, ha sido sentenciado por la corrupción. Esa es la diferencia que hace el señor Castillo. Claro. O sea, todo para mis amigos y la cárcel para mis enemigos. Claro. Entonces, hay un problema de corrupción. Me da la impresión, tal vez como ironía, que lo único que hemos sido exitosos es en descentralizar la corrupción. Y el segundo problema es un problema de competencia, de gestión, Oscar. No es justo que tengas monumento a la sirena en Trujillo. En la región del señor Castillo, en Cutervo, tienes una estatua de la libertad, no necesitas ir a Nueva York, se ha hecho una estatua de la libertad. Tienes en Serendín un monumento al sombrero, en Tumbes tienes un monumento al árbitro y no hay postas médicas. Y la población engañada piensa que el dinero lo retenemos en Lima, que no le damos recursos, y ellos piden educación, salud, infraestructura. Y el problema es corrupción y falta de competencias. Entonces, ahí hay un mensaje engañoso, un mensaje de trampa, porque el reclamo viene contra las mineras y contra el centralismo. Las mineras dan poco, no, las mineras dan, pero no saben qué hacer con el dinero. Lo primero que piensan es palacios municipales, coliseos y monumentos que no sirven para nada. Mira, este problema se repite hasta en Lima. ¿Tiene sentido, Oscar, hacer un parque bicentenario entre Miraflores y Barranco de 22 millones de soles si a escasos metros, a escasas cuadras tiene San Antonio, donde la gente tiene carpas en la calle en emergencia? Entonces, hay un problema de competencias muy serio en los gobiernos regionales y locales, digamos, en el país. No es ahora, el otro día escuché, corrígeme la cifra, que en los últimos 10 años el canon minero ha sido de aproximadamente 40.000 millones de soles, que querría decir que es la mitad del impuesto a la renta pagado por las mineras, solo por las mineras, sin contar las eléctricas y las petroleras y gasíferas. Si es así, parece que en base a los porcentajes que también se ha informado, de esos 40.000 millones, los gobiernos regionales habrían gastado solamente 25.000, con lo cual quiere decir que hay como 15.000 millones de soles no gastados por
ineficiencia y por corrupción. Exactamente. ¿Ya? Ahora, acá hay una crítica a la Contraloría, porque la Contraloría llega a expos, llega cuando desaparecieron los recursos. ¿Qué ganamos con Álvarez en prisión si el dinero desapareció en Ancas? ¿Qué ganamos con el Curio en Cusco si ya no hay dinero? ¿Qué ganamos si pongamos ahora mismo con el presidente Vizcarra si ese dinero ya no hay? Entonces hay un problema también en los sistemas de control. Acá el problema es mucho más complejo. No, al contrario, le vamos a dar más recursos y vamos a seguir perdiendo. Y la población molesta, fastidiada con justo motivo, cree que el problema es de falta de recursos, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Que en las 11 regiones donde están los principales proyectos mineros han votado por el señor Castillo, merced a una mentira, ¿no? Ahora, volviendo al modelo económico, tú siempre eres muy claro y te pido esa claridad ahora. Ya hemos coincidido en que obviamente el modelo tiene que ser revisado y necesita ajustes. Digamos en breve, ¿cuáles son esos ajustes que a tu criterio como economista, estudioso de la realidad nacional y extranjera, necesita ajustar el modelo, la versión peruana del modelo económico de economía social de mercado? ¿Cuáles son esos puntos claves para hacer de esta economía mucho más justa con los más pobres? Mira, excelente tu pregunta. Yo creo que acá es importante ver de dónde va a partir el nuevo gobierno en julio. Déficit fiscal 5 veces en el año 2019. Deuda no de 26, 27, sino casi 40%. Ya si hay un mensaje de estatización y nacionalización, no vamos a volver a colocar bonos. Por otro lado, caída de la caja fiscal. Entonces, acá el mensaje que está dando incluso el mismo gobierno del señor Sagasti con el ministro de Economía es que hay recursos, que va a dejar una economía en bonanza. Y esta es una crítica incluso a la época del señor Vizcarra. No se preocupen por la crisis, tenemos dinero. No es cierto. Ya la caja está vacía. Ya, entonces tenemos en esta pandemia, es una guerra. Tenemos que priorizar primero lo que es los heridos, salud. De ahí continuamos con una ayuda de emergencia, una ayuda social con la hambruna, que ya está ocurriendo en el país. Hay hambruna. Entonces tenemos que atender. Y en tercer lugar, hacerlo gradualmente, viendo en qué actividades podemos canalizar, porque no sabemos cuánto va a durar la pandemia. Ninguno de los dos candidatos tiene una estrategia. ¿Qué pasa si la pandemia dura 3 años? ¿Cómo vamos a manejarlo? ¿Cuál va a ser la propuesta de ellos? Mucho menos del señor Castillo, no la veo. Entonces, en esa situación de partida, esto es complicado. Y de inmediato pasar a hacer los ajustes en, digamos, la marcha económica del país. ¿Qué estaba ausente? Rol del Estado. Hubo captura de los reguladores. OCITEL, Superintendencia, SBS, aunque había un candidato que se había peleado con la SBS. No, al contrario. Economía de mercado es que el participante es el sector privado, pero el Estado tiene un rol importante que cumplir. Acá piensan que es el Estado ausente. Entonces tenemos que relanzar un Estado fuerte, efectivo, y que el gestor, el actor, sea el sector privado, que no sea capturado el regulador, como sucede hoy en día. Lo capturan o incluso corrupción en reguladores, como fue en el caso de Odebrecht. El otro tema es lo que es salud, básico, infraestructura en salud, que no se repita la historia de los panamericanos. Educación de calidad, pero acá el señor Castillo nos propone a la inversa, todos ingresos libres, títulos universitarios que no van a servir para nada. Entonces, esa estrategia, esa propuesta para poder salir adelante es la que tenemos que hacerla. Y no la veo en ninguno de los dos candidatos. La veo totalmente ausente. Yo creo que ambos se encontraron en camino, se sacaron la suerte en camino y no esperaban. Pero para mala suerte del país, ¿no? Sí, sí. Nos quedan 5 minutos para, digamos, y quisiera ir aterrizando algunas cosas. Una cosa que se ha repetido en las últimas semanas por parte de Perú Libre, de la gente de Cerrón y Castillo, es que, por no hablar de Venezuela, por no hablar de Cuba, por no hablar de Corea del Norte, se habla de Bolivia como un caso de nacionalización de las mineras y del gas exitoso. ¿Nos puedes decir en pocas palabras qué ha pasado realmente en Bolivia y si es cierto lo que se afirma? Mira, eso no es cierto.
¿ya? En un inicio, yo te diría que Evo Morales ha tenido una gran cualidad, su gran cinismo, porque daba dos mensajes. Un mensaje interno un mensaje interno para la población que la contuvo y un mensaje externo para las transnacionales, que estaban contentas de seguir trabajando con él. Entonces, y ese doble mensaje le fue fructífero mientras hubo bonanza en los precios, en todos los impuestos, canon, regalías. Cuando ha venido en baja el canon, las regalías, es que ocurrió la caída pues, de Evo Morales. Pero eso no es exitoso. ¿Te imaginas, o sea, después de todo lo que hemos avanzado, que estemos mirando a Bolivia para tenerlo como un modelo exitoso? Por favor, estamos retrocediendo en la historia. Acá estamos, no hay respuesta al mundo del futuro, al mundo que está cambiando. Acá no vamos a perder una generación, como lo perdimos con García en el 90. Acá, tranquilamente, perdemos 2, 3 generaciones y ya no recuperamos el carro de la historia, como es Venezuela. La gente joven que viene acá me dice, ¿para qué regreso si mi país no va a mejorar esto en 10 años? Van a ser 30, 40 años. Entonces acá estamos jugando el futuro, ¿no? Con todo el esfuerzo que nos ha implicado lo que hemos avanzado en los últimos 20 años. Una superioridad económica, crecimiento, baja inflación, estabilidad. El sistema político lamentablemente no respondió, ¿no? No estuvo a la altura de las circunstancias, ¿no? O sea, debo entender y debemos entender en cara y sello que respecto a lo que significa el planteamiento económico, que está ligado a la política, pero el planteamiento económico de Perú Libre, de Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, tú lo ves, uno, impracticable, dos, contrario a lo que es la tendencia mundial, tres, un retroceso de 30 años o 40 años para atrás, y cuatro, un peligro porque no solamente tiene una carga ideológica equivocada, sino porque no tiene ni siquiera los equipos, como sabemos. Hasta ahora nadie conoce a un solo hombre que forme parte de ese equipo, de ese team que llevaría adelante esa política. Mira, estamos llegando a una guerra de misiles con arcos, con flechas, con elementos precarios. Él está dando respuesta a un mundo del futuro con un viejo nacionalismo. Está hablando de un Velascato, una segunda reforma agraria. ¿Qué quiere hacer el señor Castillo con el éxito agroindustrial que hemos logrado? Vamos a traer proyectos mineros. Él ignora, tiene un enfoque muy pequeño, muy limitado. El Perú Oscar, es el 0.12% del comercio mundial. Ni siquiera somos medio punto. No llegamos al 0.5%. Entonces, simplemente, si nosotros tomamos esta decisión, nos vamos a aislar ante el mundo. Vamos a perder el carro de la historia. El señor Castillo habla de industrialización, sustitución de importaciones que fracasó hace 40, 50 años atrás. Ya los países la visión cepalista, la visión cepalista fracasada. De aquel entonces. Hoy día es el mundo, el imperio de los datos. Hoy día, quien tiene el poder ya no son los recursos, sino es quien tiene la información, tiene los datos. Es el mundo de Facebook, de Bitcoin. El mundo ha cambiado, entonces estamos llegando totalmente desfasados para encontrar respuestas en el pasado. Esto implicaría perder el carro de la historia. Alejandro, en un minuto, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Qué es lo que esperarías tú que haga la candidata Fujimori si quiere ganar las elecciones? ¿Cuáles son esos compromisos que debería asumir en serio para poder no solo ganar, sino hacer sostenible su hipotético gobierno? Dos aspectos para mí son importantes. El primero, tiene que pedir perdón, que lo hablamos. Y pedir perdón sinceramente por lo que hizo en el país. ¿Cuál es el objetivo? Dar confianza con una hoja de ruta, un compromiso firmado sobre qué es lo que va a hacer a futuro. Hacer una reingeniería total de los cuadros del fujimorismo. Una reingeniería, la gente ya guarda esa imagen desastrosa del Congreso. Y el segundo aspecto, que implique cambio. La gente quiere cambio. Por eso están votando por el señor Castillo. Porque la gente no quiere más de lo mismo. Ella tiene que hacer rectificaciones, ajustes. No es el mismo modelo del pasado. Y entonces, no es continuar sobre lo mismo inercialmente. La única manera que veo es que haya un replanteo de su estrategia. Porque más aún mi impresión es que no tiene estrategia, Oscar. Bien.
Muchas gracias, Alejandro Indacochea, por esta conversación muy útil, que estoy seguro los amigos, nuestros seguidores van a disfrutar, porque hay mucha información. Estaremos en contacto en cualquier momento. Esto fue todo por hoy, amigos. En la entrevista de Cara y Sello, el canal de YouTube y el podcast de actualidad política, social y económica del Perú. Recuerden que nos encontramos en cualquier momento en YouTube o en el Spotify o iTunes, salvo Mejor Opinión.